Saludos en el nombre de nuestro Dios Creador, de nuestro Salvador Jesús y del Espíritu Santo, poderoso y dador de vida. Este año nos hemos vivido en este pasaje de Hechos y es la inspiración para nuestro tema de la asamblea. ¿Hay buenas noticias? Acompáñenlas. El pasaje y nuestro tema nos llaman a salir de nuestras zonas de comodidad y nos envían por caminos desérticos, donde nos encontramos con personas como el único. Personas que buscan a Dios, pero encuentran barreras en su camino. Algunas de esas barreras todavía existen en nuestra iglesia hoy. En el pasado, durante el culto de la Asamblea del Sínodo, la obispa generalmente predica y las congregaciones de todo el sínodo escuchan las mismas buenas noticias. Pero, ¿y si este año escuchamos a los tipos de personas a las que tradicionalmente hemos excluido, ya sea sin pensar o incluso intencionalmente? ¿Qué pasaría si centráramos sus perspectivas en las buenas noticias, en lugar de la persona con poder y privilegio? Escuchará reflexiones sobre el texto de los Hechos de 3 condiscípulos que forman parte de nuestro sínodo. Han sido cautivados por el amor, la misericordia, la gracia, el perdón y la justicia radicalmente inclusivos de Dios. El poder del Espíritu Santo los ha agarrado y no los dejará ir, y no pueden esperar para compartir las buenas noticias. Escuche, y confío en que Dios obrará en usted para tomar estas buenas noticias y acompañarlas. Sí, a veces Felipe y siempre eunuco. Crecí en la iglesia luterana. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Ricardo y traigo saludos de la iglesia luterana MacArthur Park en San Antonio. Soy luterano de tercera generación de Puerto Rico y para nosotros y nosotras en las islas del Caribe, la iglesia luterana es una iglesia pequeña, pero es como una familia extendida. Durante mis 20 años hubo un periodo de tiempo en mi vida en el que la iglesia me lastimó profundamente. Así que decidí distanciarme de la iglesia por un tiempo. Era como una medida de autoprotección que tenía realmente que hacer. Yo era alguien que vivía en el margen, como el eunuco, viviendo en el margen, pero anhelando la palabra de Dios y el sentido de pertenencia. Así que esta lectura me habla de una manera muy personal. En este relato encontramos a Felipe, quien fue uno de los ayudantes elegidos para ayudar a servir en las mesas de la primera comunidad de Jerusalén. En ese momento en que muchos judíos de áreas donde se hablaba griego y la cultura era una cultura griega, vivían, ¿verdad?, con los judíos de Jerusalén, compartiendo la misma fe en Jesús, el Mesías. Entonces comienza una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos los cristianos se dispersan por las regiones de Judea y Samaria. Esto lo vemos en Hechos capítulo 8
los versos del 1 al 3. La historia de Felipe, uno de estos ayudantes de esta parte helenística o de la cultura y la lengua griegas, ya no es simplemente un ayudante que sirve la comida, sino un evangelizador que anticipa lo que pronto será la comunidad helenística de Antioquía, de donde Pablo y Bernabé partirán en su primer viaje misionero. Felipe, sin ningún prejuicio, va a Samaria. Recordamos el relato de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Y ahí comienza a predicar el Evangelio. Su predicación es muy bien recibida. Y todos y todas escuchaban atentamente el mensaje que Felipe les presenta. Con muchos signos, señales, que dan cuenta del Espíritu de Dios que actuaba en Felipe. Felipe es enviado por un ángel, un mensajero de Dios, al camino de Jerusalén a Gaza, pasando por una zona desértica. Esto confirma que el camino está en las manos de Dios, que llega a las personas y las invita a la nueva vida del Evangelio de Jesús. Felipe es un instrumento de Dios, que se encuentra con un alto funcionario, diríamos una figura importante, que se había permitido viajar a Jerusalén para adorar a Dios. Felipe se encuentra en el desierto con un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, que velaba todos los tesoros de la reina y había venido a Jerusalén a adorar. A Etiopía, un antiguo reino de África, ya le habían llegado las escrituras hebreas, y eso es lo que ese alto funcionario lee en su carro real. Ciertamente hay inmensas diferencias en nacionalidad, en raza, cultura, en el aspecto social, lo económico y religioso, que el Espíritu de Dios barre de golpe, en un momento, con la sencillez y el corazón abierto de Felipe. Ahora Dios amplió la comunidad para incluir no solo a los descendientes etíopes de la línea real de Salomón, sino a un hombre que había sido formalmente excluido de la adoración en el templo debido a su cuerpo extraño, su cuerpo queer. Felipe ayudó a expandir la comprensión de quién era parte de la amada comunidad de Dios, para incluir incluso a los y las previamente restringidos y restringidas. De esta manera, realmente estaba dando mucho, pero que mucho fruto para el reino de Dios. Cristo abre la entrada del reino de Dios a judíos, samaritanos y extranjeras, semíticos o negros, hombres o mujeres, binarios, no binarios, eunucos. Estamos llamados y llamadas como iglesia a vivir este evangelio, ser Felipes para los demás, sin importar las diferencias. Estamos llamados a vivir como pequeños y pequeñas Cristos, como diría Lutero. No se trata de entendimientos, de recitar credos, sino de acción y verbo, de testimonio. Se trata de cómo vivimos. Seamos una iglesia que testifique y viva de la gracia y la incondicionalidad como valores del reino. Desde que me trasladé del Sínodo del Caribe debido a nuestra reubicación en San Antonio, tengo que decir que el Sínodo del suroeste de Texas ha sido Felipe para mí de muchas maneras. Y estoy agradecido por eso.
El Evangelio no está reservado para algunos o algunas, sino que es la palabra de vida para todos y todas. La iglesia no es un club social y privado para cierta élite o cierta etnia. El Espíritu de Dios elimina las barreras de todo tipo e incluye a todos y a todas en el pueblo de Dios. Que permitamos que el Espíritu de Dios nos guíe y nos dirija, y como sínodo e iglesia nos unamos de forma intencional y activa al sueño de Dios. Que sea el mismo Espíritu que nos ayude. Amén. Saludos, mi nombre es Brenda Piñero, soy integrante de la congregación de Grace Lutheran en Harlingen, Texas, en la frontera entre Texas y el sur de Texas y México. Cuando me pidieron que reflexionara un poco sobre la lectura que se discute en el día de hoy, vinieron muchos pensamientos, entre ellos la confianza, la seguridad en sí mismo y la humildad que el eunuco tuvo para reconocer lo que no sabía y para estar dispuesto a aprender de una persona completamente extraña. Cuando piensa en el eunuco que tenía un puesto tan importante y de tanta cercanía a una persona tan importantísima como era la reina de Candace, pienso en la fortitud que un puesto como ese requiere y pienso también en lo estresante y las tensiones que posiblemente él enfrentaba y cómo en su proceso, en su peregrinaje, en ese viaje que estaba haciendo, sacó el espacio y el momento para cultivar su espiritualidad y para aprender de algo nuevo. Si extrapolo eso a las relaciones de hoy día, siento que en mi caminar ha habido muchos momentos y habrá muchos momentos en el futuro en donde me gustaría mucho estar rodeada de personas que tengan esa humildad y esa curiosidad como la que él demostró. A veces trabajo con personas que suelen demostrar ese tipo de habilidades y en cambio en otras ocasiones me encuentro con otras personas que quizás podrían actuar de un tanto distinto. Pienso en la gracia y la elegancia con la que él aceptó que no conocía algo. No hay actitudes pasivo-agresivas de su parte, no hay indirectas, no hay un tono envidioso. En ningún momento escuchamos al eunuco decir, bueno, yo no sé de esto, pues porque a mí nadie me ha enseñado qué es lo que tengo que hacer. Y me agradó mucho que esa no fue la actitud que demostró. En cambio, a veces en el caminar y mientras me encuentro con personas, escucho expresiones de ese tipo. En vez de reconocer, caramba, me puedes enseñar. En cambio, a veces las personas dicen, pues es que no me enseñaste, por eso es que no sé. Cuando yo estaba en cuarto grado, mi maestra de salón hogar, la señora Vega, me pidió que cerrara las ventanas de mi salón. Y a mí se me olvidó cerrar las ventanas y llegamos al otro día y las ventanas estaban abiertas. Entonces en cuarto grado yo aprendí una lección bien importante que me ha acompañado durante toda mi vida. Cuando Mrs. Vega me señala que yo olvidé cerrar las ventanas, yo le expliqué por qué. Que se me había olvidado, que genuinamente me disculpaba, que no lo había recordado. Y en mi criterio, yo tenía una razón muy justificada para no haber cerrado las ventanas. Y Mrs. Vega me dice, las excusas son para quien las da y no para quien las recibe. Esa frase se ha quedado bien así en mi ADN durante todo el resto de mi vida. Y es algo que yo he adoptado en todo lo que yo hago. Cuando a mí me piden que comparta de cierta manera, que contribuya en algo, que dé una mano amiga, yo soy consciente en identificar si puedo o no puedo hacerlo porque a mí no me gusta dar excusas. Y el eunuco no dio excusas de por qué no sabía. En cambio dijo, no sé, ¿será que me puedes enseñar, por favor? De hecho, hasta estuvo dispuesto a ser bautizado esa mañana.
No dijo, ay, es que hace mucho calor, no me puse la ropa que me tenía que poner, es que no estoy listo, no dijo nada de eso, abrió su corazón. Y yo creo que en la medida en la que nosotros identificamos esparcir el evangelio y la importancia de eso en nuestro propio peregrinaje, es importante que reconozcamos las responsabilidades que tenemos para hacerlo. Siendo una persona de color, en muchas ocasiones la gente comenta sobre ciertas cosas, ¿no? Dicen que soy extraordinaria, que he hecho cosas grandiosas en mi vida, porque hablo varios idiomas, he vivido en distintos países, soy abogada, he hecho tantas cosas. Y la realidad acá entre tú y yo es que la vida me ha enseñado, tristemente, que me toca ser extraordinaria para poder lograr oportunidades que a otras personas que no son personas de color se le otorgan fácilmente. Entonces, con los atropellos, los abusos y la falta de oportunidad, tristemente me he visto obligada a saber un poquito de todo con tal de poder agenciarme oportunidades en la vida para continuar creciendo, proveer para mí, para mi familia y para mis seres queridos. Y quizá mi mensaje, y lo más importante que me gustaría transmitir en la mañana de hoy es que la responsabilidad de esparcir el evangelio le toca a todo el mundo, que no le toca únicamente a aquellos que están sufriendo o a aquellos que quizás han vivido vidas más difíciles. Yo creo que en este proceso de nosotros demostrar y emular valores de fe, de esperanza, de justicia, de comunicación, de abrazar al hermano y la hermana extranjera, nos toca hacerlo a todos por igual. Y a quienes somos personas de color, que solemos estar en el lado en donde se nos pide que hagamos más, también nos corresponde reconocer nuestros límites y con mucho respeto decir, caramba, sí puedo, no puedo, ¿qué tal si me ayudas tú? Con mucho gusto te enseño para que lo puedas hacer tú también. Esparcir el evangelio es responsabilidad de todo el mundo y vamos a ser más estratégicos y más efectivos en la medida en la que dejamos nuestros miedos de un lado y abrimos nuestro corazón a lo que se ve diferente, se escucha diferente, habla diferente, porque al final del día es un hermano o una hermana en Cristo. Muchas gracias. Gracias a todas las demás personas que compartieron su mensaje en el día de hoy. Honrada de que se me haya pedido compartir este espacio de vida y transformación con todos ustedes. Que pasen un buen día. Hasta luego. He leído este pasaje de Hechos una y otra vez y aún encuentro que tengo más preguntas que respuestas. Estuvo el carruaje en movimiento todo el tiempo hasta que el etíope ordenó que se detuviera. ¿Qué pasó con el etíope cuando fueron al templo? ¿Qué le dijo Felipe al etíope? Lo cual es hacer la pregunta, ¿cuál fue en este caso la buena noticia de Jesús? Es cierto que hay algunas cosas que podemos asegurar. Sabemos que el etíope es descrito como un único. Único en este momento puede significar varias cosas. Puede significar exactamente lo que esperamos, que una persona haya soportado un procedimiento físico por elección o por mandato que la hace incapaz de procrear. Puede significar que alguien nace con una diferencia física que lo hace incapaz de procrear o lo ubica en algún lugar entre lo que entendemos como hombre y mujer. También puede significar alguien que ha elegido una vida de celibato y renuncia al matrimonio. Entonces, basta decir que el etíope de alguna manera ha tomado decisiones o ha aceptado decisiones en su nombre que lo han llevado a una vida de diferencia, una vida de proximidad a un gran poder como tesorero de la reina de los etíopes. Sabemos que aunque el etíope fue movido a la fe, aunque deseaba adorar al Dios de Abraham, las leyes de Deuteronomio les impedían entrar más allá del atrio exterior del templo. El etíope habría venido
de lo que entonces se conocía como los confines de la tierra, movido por el Espíritu Santo a emprender un largo viaje para adorar al Dios de Abraham, solo para ser rechazado. Y así, el etíope está de camino a casa, todavía inmerso en esas escrituras inspiradoras, aterrizando en versos sobre la humillación y la denegación de justicia, cuando Felipe llega corriendo hacia su carruaje, aparentemente todavía en movimiento. Y Felipe le cuenta al etíope una historia acerca de un hombre cuya diferencia lo había apartado, que también había sido apartado del templo, que fue humillado y privado de justicia delante de todos los que estaban reunidos para la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Un hombre quien, a pesar de que le quitaron la vida de la tierra, encontró la manera de haber vencido incluso la humillación de una muerte injusta para volver a caminar. Qué buena noticia debe haber sido esta, que la humillación y la injusticia estaban lejos de ser el final, que incluso estos versículos de Isaías no habían captado toda la historia, que había más para Jesús y para el etíope y para todas las personas que conocen estas experiencias en las cicatrices y callos en sus cuerpos, en sus corazones y almas. Venimos aquí como una reunión de nuestro propio tipo de templo, no para detenernos en nuestros edificios y rechazar a las personas debido a sus diferencias, sino para recordarnos salir de este lugar, encontrarnos con otros a lo largo del camino, no para detenerlos o redirigirlos, sino para moverse con ellos, para escuchar el dolor de su humillación y trato injusto y poder decir con confianza: este no es el final. Enviándoles en su camino gozosos a donde ya se dirigirá, confiando en que el Espíritu se moverá en ellos para hacer grandes cosas. ¿Con quién te está llamando el Espíritu a caminar, correr o acampanar en el camino? ¿Por qué caminos podrían conducirte? ¿Qué buenas noticias necesitan escuchar? Cuando el Espíritu le llame, dejará de lado tus "¿qué pasaría si?" y "no tengo tiempo", y irá con ella. Y ahora, que el Dios de la gracia continúe enviándolos por caminos del desierto, tanto para recibir como para compartir las buenas noticias a través del Espíritu Santo que da vida. Amén.